Queridos hermanos, adherirse a Dios a través de la oración no es una cuestión de descubrir ciertas palabras claves. No es un asunto de ciertas expresiones carismáticas. Es un grave error pensar esto. No es como abrir una caja fuerte, que usted tiene que saber cuál es la combinación. Si la dice bien o lo hace bien, funciona y la puede abrir. La verdad bíblica es que Dios no ha escondido el código para que lo único que hagamos es tratar de descubrir o buscar o encontrar cuál es la combinación correcta. Si nosotros entendemos plenamente que Dios sabe todas las cosas, y creemos eso, ¿verdad? Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Y que su santidad tiene una dinámica frente a nuestra pecaminosidad, entonces entendemos que Dios mismo es quien decide. Él nos dice, Él nos instruye acerca de la oración, cómo funciona la oración. Y al mismo tiempo hay que estar consciente, y también es una verdad bíblica, ¿no?, que la vida en la tierra para el creyente, para el cristiano, es, querido hermano y amigo, una batalla espiritual. Usted no puede vivir la vida cristiana sin estar consciente día a día de esta realidad. Y parece que a algunos cristianos se les olvida. Y esto es importante porque esto nos llama a la oración. Nos dice que hay una gran necesidad de la oración. Venga conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 12, para veamos cómo lo dice la palabra, ¿no? Y no estamos negando el problema de la concupiscencia en la cual el hombre mismo tiene que enfrentarse. Ya esto es una batalla, esto es una guerra que el hombre tiene consigo mismo, porque el pecado está dentro de él. Es decir, si Dios quitase a Satanás y a los demonios ahora mismo del mundo, el hombre todavía tiene tremendo problema espiritual por los pecados que están dentro de él. Mire cómo dice, porque no tenemos que lucha contra sangre y carne. ¿Oyó cómo dice la palabra? Porque no tenemos. O sea, el enfoque no puede estar en lo biológico que vemos, en las cosas que nos rodean. Hay algo mucho más allá. Fíjense que sin negar lo que acabamos de decir, de que tenemos que luchar con la carne, con los pensamientos nuestros, ese pecado que nos hace recordar cosas del pasado, que nos hace pensar en lo que pudo haber sido y no es. Estamos hablando de una realidad espiritual, de estos seres que están alrededor para destruir y devorar la vida del creyente. De lo contrario, no se le dijera esto a la iglesia de Cristo. Se le está hablando a los creyentes, a nosotros. ¿Estamos claros en eso? Es decir, hay una guerra real que no la vemos, es invisible, pero dice aquí que es, bueno, primero dice que no es contra sangre y carne. No es en el mundo biológico, no es las cosas que ustedes ven, ¿verdad? Y esto puede ser una desviación tremenda en la vida espiritual cuando los cristianos comienzan a enfocarse en lo que están viendo en el mundo biológico y se olvidan de la condición espiritual. Dios está más interesado de cómo, en la forma en que yo respondo a los problemas que en resolvernos todos los problemas. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Así que sí existen estos niveles. Yo supongo, hermano, no es que la Biblia lo diga, yo entiendo que por estos niveles que se presentan aquí, según los niveles en que estamos nosotros desarrollándonos en esta vida, así van a ser los ataques que vamos a recibir. Dice contra principados, contra potestades, ¿qué más? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, nosotros lo decimos todo en una palabra, ¿no? Demonios, ángeles caídos. Hay una guerra espiritual. No piense que todo es por casualidad en su vida. En cuanto a las desviaciones espirituales. Ya dijimos, las concupiscencias, uno mismo, el pecado, no lucha con eso. Pero cuando su vida espiritual no está como debe estar, piense, porque esto de Dios no viene.
El campo de batalla para el hombre es extremadamente abrumador. Y hermanos, créanme, sin el poder de Dios, la tenemos toda por perder. Sin el poder de Dios. Así que, bueno, muchos creyentes caen en las garras del enemigo, toman decisiones que no deben de tomar, van a lugares que no deben de ir y hacen muchas cosas en relación con Dios, en relación con la iglesia, en relación con la familia, en relación con los trabajos, porque viven según la carne y sus deseos y toman una tras otra decisión en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Nuestra pasión debe ser cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida día a día. Y bueno, la problemática es que el hombre tiene, como les dije, primeramente que luchar con sus propios pecados, propias concupiscencias. El hombre no se hace un ladrón porque robó. Todas estas cosas comienzan a ocurrir en el corazón, en el deseo del hombre, en el pensamiento. Y de allí vienen los pensamientos pecaminosos, los sentimientos abominables, todas estas cosas. Y decimos esto porque estas cosas afectan la vida de oración, ¿no? Y luego, bueno, como les hemos dicho, el ambiente espiritual, ese que no vemos de los demonios, esa lucha contra Satanás. Y todo esto hasta buscar la manera de amargarlo a usted contra los hermanos, contra la iglesia, contra alguien, contra el trabajo. Y termina usted siendo un cero a la izquierda en la vida de oración. Cuando usted es un cero a la izquierda, ¿saben lo que es un cero a la izquierda, no? ¿Saben esa frase? No tiene valor ninguno. Si su vida de oración está casi en cero, créame que esto tiene un motivo. Esto no es porque usted está muy bien espiritualmente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, algo mal está en su vida. Y lo que estamos diciendo aquí es que mientras que nosotros no entendamos esta realidad y no nos preocupemos y no le hagamos frente de la manera que debemos hacerlo, no vamos a ver el éxito ni el triunfo, hermanos. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su acercamiento a Dios? Así es usted. Así mismo es usted, según esto. Pero, miren, damos gracias a Dios por su misericordia, que a pesar de que somos débiles, pecadores, desobedientes, de poca oración, el Señor es tan bueno y tan misericordioso, hermanos, que a veces nos da bendiciones que, bueno, en realidad nada merecemos, ¿no? Pero Él las da. Hasta donde sabe que puede darnos, porque si no nos llenamos de orgullos, ¿no? Pero noten lo que Cristo dijo allí a sus seguidores en Juan 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos. ¡Qué bueno! No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Cristo partió al cielo para estar a la diestra del Padre y envió el Espíritu Santo para estar con nosotros. ¿Hay alguien que se siente solo, desamparado? Saben que nunca estaremos solos si estamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? No estamos solos, hermanos. Estamos con Cristo. Cristo está con nosotros en su Espíritu. El Señor no quería que sus discípulos se sintieran así, como desamparados, como niños en el bosque, en medio de lobos, ¿no? Pero el Señor con su palabra, con sus enseñanzas, nos da afirmaciones, nos fortalece, nos prepara para la batalla. Por eso es importante estar atento a lo que Dios tiene que decirnos, para que estemos preparados en esta batalla que es real. Cuando usted no está sirviendo al Señor, cuando usted no está con la palabra de Dios cada día, cuando usted no está en oración, usted está perdiendo la batalla espiritual. ¿No se ha dado cuenta? Esto es una realidad. Y esto es lo que Dios nos ha dado para que estemos fortalecidos. Su palabra, la oración, ¿verdad? Y la comunión entre los hermanos, la adoración a Dios. Hermanos, hay 20 principios bíblicos que queremos compartir, comenzar en esta mañana, ¿no? 10 de ellos que podemos decir que es lo que cierra la oración, lo que echa a perder la oración, son los cerrojos de la oración, y 10 que más bien las abren. Y por supuesto que no se preocupen, no vamos a predicar los 20 principios, estaríamos aquí como unas 4 o 5 horas, pero vamos a tratar de ir hasta donde podamos llegar en esta mañana de hoy. Así que comencemos con los cerrojos de la oración. Bueno, en primer lugar,
Orar sin conocer a Dios a través de Jesucristo, hermanos, eso es perder el tiempo. Vamos a decir las cosas como son. La palabra de Dios nos enseña que el hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. Destituido, separado totalmente y eternamente. No hay relación con Dios, a menos que sea por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único mediador. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro, no hay otro. Y sin ese Jesucristo no hay relación, no hay comunicación con Dios. Así que la oración es, sin duda, la oración es para aquellos que están en Cristo. Dios nos llama a la oración, pero tiene que ser a través de Jesucristo. Por supuesto que la gente, cuando pensamos en esto universalmente, la gente en general, la gente cuando están en peligro, ¿qué hacen? Corren a orar, no importa si creen en Jesucristo o no. La gente busca a Dios. Hasta los que nunca mencionan a Dios dicen, Dios mío, ayúdame. ¿No es así, hermano? ¿Cuántos cuartos, vamos a decir, como le dicen aquí, closet o armarios, cuartos de armarios o baños se convierten en altares de oración cuando hay un huracán? Cuando hay grandes pruebas, grandes problemas, una enfermedad mortal o algo así. Queremos orar a Dios. Y por supuesto que vamos a aclarar que Dios puede, Dios es soberano. Y en su soberanía, Él puede responder a cualquier fuego como Él quiere, cuando Él quiere, según Él quiere. Oren uno o no oren otros, porque Dios es Dios. Pero respecto a que Dios escuche y responda a la oración, tenemos que ser claros que en cuanto a lo personal, tiene que haber una relación, tiene que existir una relación personal con Dios. Para que lleguemos al Padre, tenemos que ir a través de Jesucristo. ¿Cómo dice Juan 14:6? Dice, bueno, aquí está uno, el gran yo soy dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie va al Padre, es decir, no hay manera de llegar a Dios, sea por medio de la oración, o sea cuando usted muera y parta de este mundo. Nadie puede llegar a acercarse a la presencia de Dios si no es por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Así que, bueno, la realidad es que usted no puede mantener una conversación con alguien con que no tiene nada en común, ¿verdad? Es difícil. Hay gente que no tiene nada en común con Dios ni con la iglesia de Cristo. ¿Cómo van a tener una conversación con Dios? ¿Cómo van a tener relación con Dios? Porque la misma palabra dice que es a través de Jesucristo. No hay otra. Estas personas no tienen un concepto del arrepentimiento, del perdón de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Dice Juan 9:31, para que veamos que es importante que el problema del pecado haya sido resuelto, para que Dios escuche las oraciones. Dice la palabra de Dios en Juan 9:31, y sabemos que Dios nos oye, que no oye a quienes. No oye a los pecadores. Claro que todos somos pecadores, pero ¿qué clase de gente son estas? Estas son la gente, pecadores no arrepentidos, no temerosos de Dios. Son gente que no desean ni buscan la voluntad de Dios. Dice a la continuación, dice, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿escuchó eso? Lamentablemente solamente se escucha decir que temeroso es el hombre que tiene un respeto reverente a Dios. Pero cuando buscamos la palabra, tanto en hebreo como en griego, aquí está hablando de terror, de un miedo por el amor que le tenemos a Dios, de ofender a Dios. Y hay una falta de ese temor hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, que es terrible. La gente pecan, hacen cualquier cosa, no sienten nada. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Cualquiera puede decir que tiene respeto reverente a Dios, pero pecan, hacen de todo y no sienten ningún dolor. ¿Por qué? Porque no temen. Si usted ama a su esposa, usted tiene un terror de solamente pensar hacerle daño, o viceversa a su esposo o a sus hijos. Esa es la clase de temor que está hablando la palabra de Dios. Entonces dice, ¿quiénes son estos que llegan a Dios en oración? Los que le temen y los que buscan, hacen su voluntad. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces,
vamos reduciendo esto y nos vamos dando cuenta que no todo el mundo realmente puede orar y llegar a Dios. ¿Qué les parece? Es tremendo como a veces queremos ayudar a alguien que no conoce a Cristo, no tiene a Dios en su corazón, y creemos que le estamos dando un buen consejo cuando le decimos, no se preocupe, ore con fe a Dios. Hermano, usted sabe lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Yo voy a orar por usted o por ti y ore usted. Mire, hermanos, yo creo que es tiempo que empecemos a decirle la verdad a la gente y le digamos simplemente algo así como, mire, yo creo en el poder de la oración, pero yo creo también que la oración puede tener interrupciones. Usted quiere orar conmigo, usted ore por sus pecados para que Dios le perdone a través de Jesucristo. Yo voy a orar por usted, usted ore por mí también porque soy pecador, también necesito que Dios me limpie. ¿Por qué no empezamos a instruir a la gente que es a través de Jesucristo y que ellos también necesitan esa relación con Dios? Primero, los que andan en la carne no van a estar muy interesados en la oración, vamos a decir la verdad, ¿no? Y esta gente después quieren que el mundo entero ore por ellos, pero ellos, imagínense, están en desobediencia a Dios. Por eso es importante que cuando alguien que no tiene a Cristo le pida oración, ahí tienes una oportunidad para evangelizar. Ahí tienes una oportunidad a través de la oración de enseñarle que es a través de Jesucristo y que hay poder por medio de Él. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Y hermanos, en segundo, que nuestro corazón sienta de verdad el estar a bien con Dios. Esto es temor a Dios, esto es muy importante y un deseo de vivir para cumplir la voluntad del Señor. Piense un momento, hágase la pregunta, ¿puede haber algo más grandioso que la voluntad de Dios? Si usted de verdad cree que la voluntad de Dios es perfecta, que no le falta nada, que no hay que añadirle nada, que es completa, que es divina, entonces usted tiene que creer que no puede haber una voluntad mejor que esa. La voluntad de Dios es magnífica. Ahora, si nosotros sabemos cómo buscarla, el Señor nos enseña en su palabra, podemos hacerlo, mis queridos hermanos, para bendición de nuestra vida. Entonces, tenemos también, o sea, esto es lo primero, ¿no? Que hay que tener una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Y lo segundo, ¿qué es? Bueno, hay que orar con un corazón. El orar con un corazón sin arrepentimiento es un estorbo a la oración. Es decir, hay que llamar al arrepentimiento y la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, fíjense qué fácil el hombre olvida un asunto que es extremadamente importante, pero a Dios no se le olvida este asunto, que si lo recordamos de forma apropiada o adecuada, esto nos humilla delante de Dios, nos pone en línea con Dios, es decir, deja fuera el orgullo, ¿no? La rebeldía, y esto es muy sencillo, y es el hecho de que Dios nos creó del polvo. ¿Lo recuerda usted? Que Dios nos creó del polvo. Esto es para que realmente al analizarlo nos quedemos maravillados delante de Dios. Nos hizo del polvo. ¿Qué clase de ser tan maravilloso para que le adoremos y vivamos para Él? Pero se nos olvida. Yo a veces me pregunto de verdad, ¿cómo sería el hombre si Dios lo hubiera hecho de oro o de plata? No sabría cómo luce la tierra, de lo orgulloso que estaría. Póngase a pensar que somos orgullosos tantas veces y fuimos creados y hechos del polvo. Y al polvo volveremos, dice, ¿no? Dice así la palabra. Y somos orgullosos. Y Dios lo hizo para que estemos siempre pendientes de lo que Él hizo. Fue Él. Él lo hizo. Necesitamos a ese Dios creador maravilloso que de la nada hizo algo tan grande y tan maravilloso.
Y mis queridos hermanos, a nosotros se nos olvida, pero ¿saben qué? A Dios no se le olvida. Y cada vez que Él nos ve orgulloso, cada vez que Él nos ve haciendo nuestra voluntad, queriendo hacer lo que queremos hacer, dice la palabra, que Dios, mirando nuestra condición, no se le olvida, se acuerda de que fuimos hechos del polvo. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, ahí está. Él ve dónde estamos espiritualmente. Cuán alejados estamos del Señor, cuán alejados estamos de la iglesia, cuán alejados estamos de los hermanos, cuán alejados estamos de hacer su voluntad. Y es porque se nos olvida que nos hizo del polvo. Pero dice la palabra que a Él no se le olvida. Dios tiene una memoria excelente, ¿no? A Él no se le olvida nada. Y Él lo sabe, pero lo hermoso de esto que está bañado del amor de Dios, este conocimiento, si no nos hubiera destruido. Porque mira, este fue hecho del polvo, ¿qué se cree esto? Pero Dios nos ama y su amor es para siempre y su misericordia. Pero, hermanos, hay una relación extraordinaria cuando nos arrepentimos delante del Señor y reconocemos nuestra necesidad de Él y que somos pecadores. Miren, David en el Salmo 51, del versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? O sea, usted puede dar todo lo que usted quiera a Dios, a la iglesia, lo que usted quiera, pero ¿saben lo que Dios de verdad quiere? Gente que tengan corazones, un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Dice, al corazón contrito y humillado, a ese sí que no desprecia a Dios. Él oye la oración de esta gente. Él oye la oración de esta gente. Por eso a veces no recibimos. Por eso a veces no tenemos. Porque no sabemos orar. No obstante, los problemas llegan cuando nuestro corazón no muestra contrición, pena, dolor, vergüenza delante de Dios porque no estamos haciendo lo que sabemos que debemos de hacer y le agrada a Dios. Nos ponemos como que no sentimos, ¿no? Esto es un problema de la conciencia, hermanos. Es un problema de la conciencia. La conciencia puede quedar entenebrecida, la conciencia puede afectarse de una manera que ya no sentimos. Peligroso que es esto. Y el Señor nos llama a recapacitar, a que veamos nuestra condición espiritual. El Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, iniquidad no arrepentida, ¿no? Dice el Señor, ¿qué? ¿Qué dice? El Señor no me escuchará. Es palabra de Dios, palabra de Dios. Es decir, si hay iniquidad en mi corazón y no me he arrepentido de ella, el Señor no va a oír la oración. Así que, hermanos, el pecado no es solo hacer lo malo. Ustedes saben que la Biblia dice que el no hacer el bien que sabemos hacer o debemos hacer es pecado también. Pero todo comienza en el pensamiento y en los deseos del alma. Este era uno de los problemas que tenían los fariseos en los días de Jesús. Ellos se creían que eran santos porque hacían las cosas exteriormente bien, pero su pensamiento era lo que estaba mal. Es decir, tenían pensamientos que deshonraban a Dios. ¿Cuál es el conjunto de sus pensamientos cada día? Así es usted. Lo que usted piensa día a día, o el conjunto, la suma de todos esos pensamientos, ese es usted en su condición espiritual. Proverbios 23:7 lo dice, hermano. Vamos conmigo allí a la palabra. ¿Cómo dice? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, tal es él. Y mire cómo pone aquí, dice, come y bebe, te dirá. Ese te invita a comer y todo. Ven, siéntate a la mesa, come con nosotros. Pero en la mente de esta persona que le invita, no tiene nada que ver contigo. Dice allí, mas su corazón no está contigo. ¿Quién sabe lo que está pensando? A lo mejor está pensando que cara me salió la comida. Ojalá que no coma mucho. Ojalá que deje un poco para mañana porque me lo quiero llevar para el trabajo. ¿Sabrá Dios? Miren, hermanos, tanta manera, aquí lo dice este salmo, este proverbio, de cómo podemos pecar delante de Dios con algo tan sencillo como eso. Pero ese es quien somos.
Ese es quien somos, dice la palabra, según el pensamiento. Tenemos que aprender a pelear esta batalla espiritual en los pensamientos. Así que, hermanos, hay que evaluarse y tenemos que arrepentirnos delante del Señor para que haya sanidad. Si estamos decididos a hacer lo que queremos hacer, lo que nos dé la gana hacer, entonces estamos cerrando esa bendición de Dios a través de la oración para que Dios nos dé según sus propósitos y su voluntad. Entonces, hermanos, no vamos así a descubrir de ninguna manera las cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que serán abiertas por medio de la oración para aquel que clama a Dios. En tercer lugar, y les prometo terminar con el 3, ¿no? Así nos quedamos como los buenos pastores bautistas que predican 3 puntos, ¿no? Bueno, vamos al tercer punto. Cuando oramos simplemente para lucir o para quedar bien con los demás, esto cierra las bendiciones de Dios. Las personas que oran solo para que los demás digan, mira qué bien cumplió, o simplemente para que vean que es cristiano, que está en el programa o dentro del programa, realmente, o peor para impresionar a los demás. Mis queridos hermanos, lo único que esta persona va a disfrutar, si acaso, es de algunos amenes. Así que agárrese de todos esos amén, amén por aquí, por allá, y esto es todo lo que usted va a tener, si eso es lo que usted busca. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6:5. Cuando oréis, dice, no seas como qué. Es notable que el Señor no tenía pena, vergüenza decirle a la gente hipócrita cuando tenía que decirlo. No seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Claro que esto es un principio bíblico que lo podemos aplicar para el que da. Si usted da para que alguien se entere que usted dio, si usted hizo pero para impresionar, está haciendo lo mismo, el mismo pecado. Así que, bueno, esta postura, hermano, de ponerse en pie era una costumbre en los tiempos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Jesús. Y también en la iglesia no nos paramos a veces, nos ponemos en pie, oramos, igual lo hacemos. Por supuesto que esto abre cierto camino, cierta avenida para que algunos se sientan o se crean o escondan detrás del ponerse en pie y orar el hecho de que no oran en lo privado. Esta oración en público, mis queridos hermanos, siempre debe ser el resultado de lo que hacemos en lo privado. Y es bíblico y es permitido que oremos en público. Jesús oró en público. Él dio gracias a Dios en público, ¿verdad? Y debemos de ver esta posibilidad de orar en público como un privilegio y con responsabilidad realmente, porque esto tiene que ver con guiar a las personas a Dios en oración y podemos hacerle creer a la gente que nos están oyendo que nosotros hemos entrado o que somos gente que entra en la oración privada. Vamos a decirlo así. Si usted no ora privadamente, no se atreva a orar en público. Creo que está claro eso. ¿De qué vale estar orando en público si nunca vamos delante de Dios y cerramos nuestra habitación para hablar con el Señor? Pero el punto es que se puede ser tan fácilmente hipócrita, aún en la oración, hermanos. Aún allí con nuestra familia orando en el almuerzo, la oración rutinaria, en la comida. Y nunca entramos en la oración privada con Dios. ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida, nuestra relación, nuestros pensamientos, nuestra comunicación con Dios? El corazón puede ser muy fácil engañado. Dice la palabra de Dios que no hay más engañador que el mismo corazón del hombre. No le echemos la culpa siempre al diablo, ¿no? Desear que la gente nos apruebe, ¿no? ¿Cuál es la aprobación que buscamos? ¿De quién queremos la aprobación? ¿No es de Dios?
Y saben, hermanos, que esta es la parte interesante de todo esto, que a veces hacemos estas cosas y se nos olvida que Dios está viéndolo todo. ¿Quién es nuestra verdadera audiencia, hermanos? Así que el punto aquí es que la oración pública, que anteriormente, escucha bien, la oración pública que anteriormente no ha sido procesada, vamos a decir, o madurada por la oración privada, termina siendo no más que palabrerías, bla, bla, bla. Y por cierto, no olvides que cuando estés allí guiándose a otros en oración o aún en lo privado, quién es verdaderamente y quién debe ser verdaderamente su principal audiencia. Dios, quien lo oye todo. Querido hermano, querido amigo, que el Señor le haga sentir el deseo en esta mañana de acercarse a Él con sinceridad, con deseo de que se abran las puertas de los cielos y la bendición de Dios a nuestra vida por medio de la oración. Pero para terminar, quiero decirles que si hay algo que está estorbando su vida de oración, y usted lo puede analizar ahora mismo, pídale al Señor que lo quite, que le cambie, que le transforme, que rompa esas barreras. Y arrepiéntase de esas desobediencias, de esos pecados, para que entres en el cuarto de oración y comunión con Dios. Que sea lo que más deseemos, la comunión con Dios y la voluntad de Él. Piénselo. Amén.